Bienvenidos a Jóvenes del Cenáculo.tv. Mi nombre es Ana María y los estaré acompañando durante este programa. Continuamos con nuestras secciones habituales y ahora vamos con Habla con Paula y sus invitados especiales. Seguimos con la historia de esta joven valiente, de esta joven que cuando la escuchamos vemos la belleza de un corazón intacto, de un corazón que a pesar de haber sufrido situaciones límite como un secuestro, como haber estado lejos de su familia a una corta edad, aún sigue conservando su nobleza, su generosidad de corazón, su bondad y lo más importante, su sonrisa. Laurita, pasas esta situación tan difícil, 7 meses lejos de tu familia, viviendo solita, en cambuches, en la noche, en tremenda soledad, en situaciones horribles. Vámonos al momento de la liberación. ¿Qué pasa con tu familia? Y de ahí, ¿cuál es la resiliencia que tienes para compartirnos de todo aquello bueno que aún hay en tu corazón y que le estás compartiendo al mundo y a la sociedad en la que vivimos? Bueno, el momento de mi liberación creo que fue, sin duda, el momento más esperado. Sin embargo, cuando me informaron, cuando me contaron que me iban a liberar, tuve sentimientos encontrados. Puede sonar muy raro, yo pasé 7 meses con ellos, 7 meses en los que sufrí mucho, sí, pero también 7 meses en los que cambié mucho. Creo que mi vida es una antes y después del secuestro y siempre recalco que el secuestro para mí no fue chéverísimo, solo porque yo lo cuento y trato siempre de rescatar las cosas más positivas. En el secuestro yo también sufrí mucho, estar lejos de mis papás, a veces me decían, como que una vez me dijeron que mis papás se habían separado, otra vez me dijeron que me iban a medir con 1 metro porque me iban a mandar a hacer el uniforme y cosas de esas que en este momento uno ya le daría risa, pero en ese momento a los 11 años yo creía completamente. Después de 7 meses me dicen que me van a liberar. Empezamos a caminar porque yo estaba muy metida en la selva. Yo caminé muchísimo y durante 4 días caminamos de sol a sol. Por las noches yo les escribía carticas para poderles dejar el último día a los guerrilleros, a lo que yo llamaba mi anillo de inseguridad, que eran todos los guerrilleros que estuvieron conmigo siempre, aunque estuviéramos en un campamento de 500 guerrilleros, ellos siempre me acompañaban. Y fue a ellos a los que yo pude, con los que yo pude abrirme y con los que, los que se abrieron a mí. Conocer historias, fue conocer historias tan traumáticas como la de una guerrillera que cuando yo le pregunté que por qué se había venido de la guerrilla y no se había quedado jugando con sus hermanitos y sus primos y sus papás en la casa. Y me respondió con los ojos aguados, porque mi papá abusaba de mí. Yo en ese momento ni siquiera entendí qué era abusar. Y fueron historias como la de ella, fueron otras historias de extrema pobreza, historias de abusos en la casa, de que les pegaban con cualquier cosa que se encontraban. La historia de muchos de ellos para estar allí. No estoy diciendo que esa es la única historia de los guerrilleros. Esa fue la mayoría de las historias de los que estaban conmigo. Pero bueno, llegó el día más esperado. Llegamos a un pueblo, me iban a ir a recoger y todos los guerrilleros bajaron a una calle, a la única callecita del pueblo, se pararon de frente así, súper, bueno, como imponentes con su presencia y todas sus armas. Me imagino. Yo estaba arriba, detrás de un arbustico con un guerrillero y la orden era, solo puede bajar Laura cuando lleguen por ella y cuando nosotros le demos la orden, antes no. Mientras estaba yo con ese guerrillero me dijo, qué pesar que usted puede ser como las demás secuestradas. Y yo le dije, ¿cómo las demás secuestradas? Seguro va a decir que la tratamos mal y le pegamos y no le dimos nada de comer y le dije yo, no, pues la verdad es que yo voy a decir
lo que me gustó y lo que no me gustó, respondí. ¿Y sabes una cosa? Solo para que sepas que te estoy diciendo la verdad, te prometo que cuando cumpla 18 años, yo voy a volver a la guerrilla. Tengo que volver al colegio, pues, y graduarme, pero voy a volver porque ustedes están haciendo todo mal y yo les voy a ayudar. Y bueno, llegó mi papá, llegaron a recogerme, de lejos vi que se bajó mi papá, me dieron la orden y yo arranqué a correr por la montaña abajo a saludar a mi papá. Y cuando llegué y lo abracé fue un momento súper impresionante porque estaba feliz de verlo, pero mi papá estaba muy flaco. Él estaba muy flaco, tenía el pelo blanco, tenía la cara triste, no era el papá que yo había dejado. Tampoco yo era la niña que él había dejado porque yo estaba más alta, estaba fuertísima, llevaba haciendo ejercicio, caminando, comiendo lentejas de aguapanela 7 meses. Y en ese momento, claro, sentí el abrazo asegurador que no te va a pasar nada, pero todos estos sentimientos encontrados. Después de saludar a mi papá y a mi tío que fueron a recogerme, yo me fui a despedir de los guerrilleros. Y lo más impresionante de todo es que todos, hombres y mujeres, y hombres fuertes y mujeres fuertes y todos tenían lágrimas en sus ojos. Y me decían, la vamos a extrañar, nos va a hacer falta. Y de todos me despedí, a todos les entregué una cartica. Esa cartica, al final, tenía los teléfonos de mi casa, la dirección de mi casa y el celular de mi mamá por si yo no estaba en la casa. Cuando ya me iba a montar en el carro, no vi a mi papá. Y cuando volteé, él estaba haciendo lo mismo que yo había hecho. Fue y saludó a todos los guerrilleros. Y sin saber nada, paró donde la guerrillera que había sido la más especial conmigo y le dijo, tú no te imaginas el daño que nos han hecho. Y esa guerrillera le respondió a mi papá, don Juan, lo sentimos mucho, tratamos de cuidarla lo que más pudimos. Después de que él los saludó a todos, se fue al baúl de la camioneta y abrió el baúl. Y todos quedamos petrificados. Lo peor que podía pasar en ese momento era que llevaran a la policía o al ejército porque era demasiado peligroso. Pues mi papá abrió el baúl y los llamó a ellos. Vengan. No, ellos, la cara era de terror. Me fui yo con ellos caminando como miedositos y cuando llegamos en el baúl de la camioneta no cabía una bolsa de mercado. Y mi papá le dijo a los guerrilleros, yo sé que ustedes han estado caminando muchos días para llegar acá, así que les traigo algo para que tengan para devolverse. Increíble. Qué lección tan impresionante, pagar con bondad, pagar con amor y con generosidad el daño que nos han hecho. Creo que tampoco en el corazón de estas personas había maldad para tratarte mal ni para hacerte absolutamente nada que te hiciera daño. ¿Cómo es el corazón de un guerrillero? Yo creo que el corazón de un guerrillero es un corazón débil, primero, porque ellos no tienen a Dios, no creen en Dios, primero que todo. No creen en nadie. Pero segundo, creo que es un corazón que ha sufrido mucho. Creo que para los guerrilleros tampoco es fácil ser guerrilleros. No pretendo defenderlos a todos y decir que todos son buenos y son víctimas, no. Pero personalmente, mi humilde opinión, lo que yo sentí estando secuestrada es que inclusive estando secuestrada, mi vida y mi situación era mejor que la de ellos. Los traumas que tenían de su infancia, ellos no disfrutaron de su infancia. Yo sí había disfrutado de mi infancia, de mi familia, ellos no. Entonces creo que es un corazón muy golpeado. Y hoy, después de, pues hoy en la sociedad donde hay desmovilizados tratando de reintegrarse, creo que están tratando de darle una segunda oportunidad a su corazón.
Laurita, después de esta historia empezamos un proceso de perdón, un proceso de dejar ir el dolor, de dejar ir los traumas y empezamos a trabajar en un proceso de perdón, de restauración interior. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo empiezas a lograr perdonar toda esta situación, olvidar, de pronto superar los traumas que tuviste durante esta experiencia? ¿Y cómo has podido aplicar eso en la sociedad donde vives? ¿Qué es todo eso bueno que estás haciendo en nuestro país? Bueno, pues en realidad creo que mi caso es un poquito diferente porque fue precisamente estando secuestrada cuando empezamos a conversar y a abrirse espacios con los guerrilleros y cuando me empecé a dar cuenta que su vida y su situación era peor que la mía, que más allá de tomar la decisión de perdonarlos, fue simplemente repensarlos. Es decir, yo no los odiaba, probablemente al principio sí, pero después de oír sus historias yo no podía odiarlos, aunque yo estuviera secuestrada. Entonces creo que mi proceso de perdón ha sido, básicamente las personas a veces tomamos malas decisiones, pero también tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y creo que eso es lo más importante, porque una mala decisión no es solo ser guerrillero, una mala decisión la puedo tomar yo en cualquier momento de mi vida porque tengo el corazón débil, porque estoy muy triste, estoy muy sola. Y creo que eso me pasó estando secuestrada y cuando me liberaron, ver la actitud de mi familia sin odio, ese ejemplo que me daban y que probablemente siempre me habían dado de perdonar y que yo no me había dado cuenta, fue lo que me hizo caer en cuenta que en realidad el perdón, mi perdón, mi experiencia de perdón, fue y ha sido transmitida a través del ejemplo de mis papás. Qué lindo. Estudias ciencias políticas, quieres intervenir un poco en toda esa búsqueda de paz en nuestro país, luego también estudias un poco lo que han sido los procesos de paz en otros países del mundo. Ella está intentando enseñarnos a nosotros, desde su experiencia, qué es lo que han hecho otros países, otros corazones para lograr la paz. Con el amor de Dios. Hola, en el día de hoy deseo hablar con ustedes acerca de un tema interesante y es la misericordia. No vamos a hablar de todo lo que significa este hermoso tema a nivel teológico y espiritual, sino frente a un apartado que el autor Enrique Eguiarte en el texto Abba Padre nos recuerda y nos comenta al recordar a Agustín. Este autor nos dice que la misericordia puede entenderse de dos maneras. Una misericordia que evidentemente se deja conmover por los demás, la misericordia que sentimos en el momento de ver el sufrimiento de otra persona a nuestro alrededor, de ver el sufrimiento de nuestros hermanos, y ese sufrimiento seguramente hace que nuestro corazón sienta dolor, sienta sufrimiento, y que también podamos derramar algunas lágrimas, pero esa misericordia se queda allí. Un segundo tipo de misericordia es la misericordia que también se deja conmover, también hace que nosotros sintamos empatía con este dolor, con esta adversidad que vemos a nuestro alrededor, pero da un paso más, y eso es la misericordia que también actúa, que también da pasos concretos, firmes, para acercarse a nuestros hermanos. Estos dos tipos de misericordia personalmente me llaman mucho la atención porque en muchas ocasiones tomamos esta primera misericordia y es la que sencillamente nos genera un dolor frente al otro, pero en últimas no hacemos nada con ese dolor. Es un dolor que nos hace derramar lágrimas, pero de ahí no pasamos a un proceso siguiente. En cambio, la otra misericordia sí nos invita a dar un paso al frente. En este sentido, ¿qué relación podemos ver de estas misericordias con el perdón? El perdón también implica
que nosotros nos dejemos conmover, que nosotros nos dejemos movilizar por lo que estamos sintiendo, ya sea que perdonemos a otra persona o que también nos permita pedir perdón. Pero ese perdón nos invita a movilizarnos, a actuar de una forma precisa y clara. El perdón, en este caso, es un don de Dios, evidentemente, pero también es una decisión personal, una decisión que viene de nuestros pensamientos, afectos y voluntad. Es una decisión que también nos debería movilizar a tomar decisiones y acciones precisas para cuidarnos a nosotros mismos, para saber hasta qué punto nos estamos haciendo daño cuando no perdonamos o cuando no pedimos perdón. Que nos demos cuenta que ese perdón necesita de pasos frente a los demás, pasos que nos movilicen a hablar con aquella persona a la cual le hemos hecho daño. Si es de esa forma, el perdón tiene sentido, el perdón cobra un valor importante porque no solamente se queda en nuestro interior, sino que nos lleva a encontrarnos con el otro. Por eso, San Agustín, en una bella cita, nos recuerda que Dios tiene dos facetas. Dios es Padre porque crea, llama, manda y gobierna, pero también es Madre porque abriga, alimenta, amamanta y conserva. Dios es Padre y Madre a la vez con estas características. Dios nos ha perdonado y nos perdona todos los días por nuestra terquedad, egoísmo, falta de misericordia. Y este ejemplo que nos da Dios también nos ayuda a que amorosamente actuemos como Padre y Madre frente a nuestros semejantes. Seguimos abriendo nuestro corazón en esta historia de dolor, esta historia de soledad, pero que al final tiene un mensaje positivo, un mensaje totalmente constructivo para nuestro país, Colombia, que ha sufrido tanto dolor, pero que en el fondo seguimos buscando la esperanza. Laurita, en un país donde los jóvenes hemos estado expuestos a tanta violencia y tantas noticias negativas en nuestro país, ¿cómo podemos llegar a sentir esperanza de que algún día sí vamos a lograr la paz en Colombia? Bueno, primero yo creo que la paz empieza por cada uno de nosotros, por la actitud que le ponemos a la vida. Los jóvenes en este momento somos los que vamos a tener que hacer un trabajo muy importante en materia de ejemplo. Hemos visto cómo otras generaciones que han vivido mucho dolor han guardado ese dolor y de cierta forma también lo han multiplicado. Cuando vemos que hay padres que le dicen a los hijos que todos los guerrilleros deberían estar muertos, que cosas muy violentas, creo que esta generación es la que tiene que cambiar. Esta generación va a tener que perdonar, esta generación va a tener que recibir a muchos desmovilizados que van a entrar y a la sociedad, y creo que es fundamental el ejemplo que esta generación le dé a las generaciones venideras para que podamos tener paz de verdad. Pero de nuevo, yo siempre lo digo y yo creo que la paz empieza en cada uno de nosotros, en nuestra actitud en el día a día, mientras manejamos, cuando peleamos con alguien, cuando no estamos de acuerdo. Eso para mí es paz, quitarnos un poco el chip violento que en muchas ocasiones tenemos. Qué lindo. Laurita, estudias ciencias políticas, empiezas a investigar procesos de paz en otros países y ¿cuál es tu aprendizaje? Sí, yo efectivamente no entré a la guerrilla. Yo me gradué del colegio en Cali y estudié ciencias políticas en los Andes. Luego yo quería entender por qué existía la guerrilla, cómo se había creado, por qué tantos años del gobierno tratando de acabarla y todavía estaba viva, todavía seguía latente. Cuando terminé la universidad, viajé a Naciones Unidas, a Nueva York, porque trabajé en el Consejo de Seguridad. Ahí estuve 8 meses tratando de entender también y tratando de comparar el caso colombiano
con casos en otras partes del mundo que sí se habían podido solucionar, que no se habían podido solucionar. A mi regreso a Colombia, entré a la Agencia Colombiana para la Reintegración. Ha sido uno de los trabajos, más que los trabajos, ha sido uno de los momentos más gratificantes de mi vida, porque siento que desde ahí pude empezar a cumplir mi promesa. No me volví guerrillera, pero en el fondo lo que yo siempre quería era ayudarlos. Trabajé 2 años en la Agencia Colombiana para la Reintegración, aprendí, conocí a desmovilizados, los volví a ver y tuve experiencias maravillosas. Y Compártenos una experiencia. Sí, solo para contarles una rápido, yo estaba en Cali con Alejandro Eder, que era en ese momento el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Estábamos en la Universidad de ICESI en un evento de la Fundación Eduquemos, de la Fundación Eduquemos. Y resulta que estaba hablando Alejandro y él siempre que hablaba del proceso de reintegración llevaba desmovilizados para que la gente los conociera, que no son diferentes a nosotros, son seres humanos como nosotros. Al finalizar su discurso y cuando ya habían hablado todos los desmovilizados que tienen historias increíbles, que yo personalmente admiro mucho, una persona le hizo una pregunta sobre el perdón. Le preguntó, después de todos los esfuerzos del gobierno, si la sociedad no perdona, es muy difícil la paz. ¿Usted qué cree?, le preguntó Alejandro. Y Alejandro, yo estaba adelante en primera fila tomando notas, trabajando, y Alejandro dijo, yo tengo a alguien que va a responder esa pregunta, Laurita. Yo quedé en shock, el que hablaba era el jefe, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mi papá lo habían invitado a esa reunión y bueno, yo me paré, conté mi historia, los desmovilizados estaban atónitos, aterrados. Muchas de las personas ahí que eran de Cali conocían mi historia, pero yo a estos desmovilizados siempre que venía a Cali los veía y no tenía ni idea. Cuando me bajé, terminé de contarla, un desmovilizado se subió al podio y cogió el micrófono y dijo con la voz temblando, yo quiero aprovechar este momento, discúlpenme, para decirle a Laurita que me perdone a mí y que perdone a la guerrilla de las FARC por todo el dolor que le causamos. Yo quiero pedirte perdón, Laurita, lo siento mucho. Y él se bajó y nos dimos un abrazo súper especial. En verdad a mí nunca me habían pedido perdón. Y así como él, que era de las FARC, subió y me pidió perdón, subió uno que era de los paramilitares. Y yo te quiero pedir perdón a ti también y quiero pedirle perdón si aquí hay alguien que haya sufrido por culpa de nosotros. Y otra vez se bajó, nos abrazamos, se subió también la del ELN. Y fue un momento muy especial porque fue improvisado totalmente de Alejandro y también de ellos. Ellos nada estaba escrito, no era un libreto. Y fue especial porque es ese sentimiento de también a veces yo quiero pedir perdón. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, donde estamos atentos a todos los comentarios y sugerencias que tengan. Los esperamos en nuestros próximos programas aquí en TV Familia. Que Dios los bendiga.